Hoy es momento de presentar a Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? Bueno, bienvenido una semana más al magazine. A ver, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo tranqui, Fede. Bueno, gracias otra vez por estar otra semana con nosotros para, comentarnos y comentarle a los oyentes las últimas noticias relacionadas al ámbito político internacional. Y en este caso, ayer hubieron elecciones justamente en Austria, así que para que nos comente sobre eso. Bueno, efectivamente cobró notoriedad, lo venimos siguiendo para ubicar en contexto la importancia que tiene esta elección, tiene que ver con este fenómeno que se está dando en Europa, que es el surgimiento de estos nacionalismos conservadores de la mano de la crisis del proyecto de la Unión Europea y el malestar económico, la influencia de la guerra entre la OTAN y Ucrania, Claro. en marco de la cual Europa tiene un protagonismo importante. En ese contexto es importante situar estas elecciones en Austria que se dieron este domingo pasado. Hay que hablar de un escenario dividido en tercios, no es que hay una mayoría absoluta, pero estas fuerzas están logrando imponerse sobre la base de la fragmentación y obteniendo, en este caso, alrededor del 29-30% de los votos. Estamos hablando del Partido de la Libertad, que se impuso finalmente frente al gobierno, frente al actual gobernante, Partido Popular Austríaco, que obtuvo alrededor del 26%. Y los socialdemócratas quedaron con un 20% y en un cuarto lugar el Partido Liberal Neo. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de la fragmentación del escenario, donde no es que hay una mayoría absoluta, sino que hay un escenario partido en este caso en cuatro, que le permite a esta expresión del nacionalismo conservador obtener una victoria a pesar de que no obtiene la mayoría absoluta. Se trata de un partido, es una expresión, como decía, crítica de la Unión Europea, en particular de la guerra con Ucrania, como mencionábamos anteriormente, y que ha sostenido que las sanciones a Rusia, más que resolver el problema, lo van a empeorar. Pero a nivel interno, el líder de esta expresión, Herbert Kitt, se ha mostrado como un emergente político con capacidad de polarizar el escenario político con un discurso radical, directo, confrontativo, en línea con otro líder del nacionalismo conservador europeo, que es Víctor Orbán. Bueno, este es un poco el escenario político que se vive en Austria, las repercusiones que tienen que ver con esta consolidación de estas expresiones del nacionalismo conservador, que hay que decir que ya las habíamos visto en lo que fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, que en el caso de Austria también se había detectado un triunfo de esta misma fuerza nacionalista conservadora. Bueno, finalmente, respecto de Austria en el marco europeo, es importante, aunque es un país que no tiene una gran población, su situación geográfica y su importancia en el marco del sistema financiero son determinantes y es un llamado de atención, sobre todo para la alianza que sostiene el gobierno de la Unión Europea entre socialdemócratas y socialcristianos de centro-derecha, y es un emergente, un síntoma más de la crisis del proyecto europeo y de cómo ha impactado la crisis económica y la guerra con Ucrania en el electorado en Europa. Y Fede, de Austria tenemos que viajar hacia México porque tenemos que sí o sí, hablar sobre esta noticia que mañana, finalmente, 1 de octubre, Claudia Sheinbaum va a asumir su cargo como presidenta de la Nación. Bueno, sin dudas es una noticia de enorme importancia, la venimos siguiendo también en el magazine. Se da finalmente el traspaso de mando, donde el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, abandona el gobierno después de 6 años con una enorme popularidad en el marco de un festival popular artístico que se realizó en el día de ayer, realmente un contexto de enorme movilización popular y con una expectativa de continuidad y quizás también de profundización de un programa político que ha permitido, entre otras cosas, duplicar el salario mínimo de los mexicanos y mexicanas, sacar a millones de la pobreza, recuperar factores estratégicos en relación a la economía mexicana, con una mirada nacionalista de redistribución, plantarse con un grado de autonomía también frente a Estados Unidos. Recordemos, México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con ese país,
a Andrés Manuel López Obrador le tocó convivir con Donald Trump una parte de su mandato, pudo hacerlo, renegociar nada más y nada menos que el Tratado de Libre Comercio, lo que antes se llamaba NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso se logró renegociar, o sea, un enorme legado que deja Andrés Manuel López Obrador para la continuidad política de Claudia Sheinbaum, claro, que ha manifestado que es la hora de las mujeres. Se trata de un hecho histórico también, al ser la primera presidenta mujer electa, sí, en México, que viene de una larga trayectoria militante. Fue también alcaldesa de la Ciudad de México, tiene una agenda que se le suma, si se quiere, a lo que ha planteado López Obrador en su gobierno, una agenda más sensible a las cuestiones de los derechos civiles, la cuestión ecológica y la cuestión de la soberanía también. Una pastillita de color. Se dio una polémica con el rey de España porque Andrés Manuel López Obrador le había solicitado mediante una carta que el rey de España pidiera disculpas por lo que había significado la colonización española sobre todo los pueblos originarios de México. Esto no hubo una respuesta a esa carta, y eso le valió que no se cursara una invitación formal al rey de España a la Asunción, y al no cursar esa invitación formal, bueno, el rey no va a estar asistiendo. Claro. Eso generó una mini polémica, pero más allá de eso habrá muchos representantes políticos de distintos países también presentes para acompañar esta nueva etapa de México. Y si estamos hablando, ¿no?, de elecciones y demás, tenemos que mencionar a Brasil, en este caso, y para finalizar, Fede, porque bueno, es el último tramo de la campaña por las elecciones municipales en el país vecino. Así es, bueno, estamos hablando de en el próximo domingo, el 6 de octubre, sí, nada más y nada menos que unas 5.500 ciudades en todo Brasil. Brasil es muy grande, sí, hay 156 millones de electores, es decir, un electorado muy amplio. Sí, que enorme. En un contexto político, para entender por qué es importante, por qué son importantes estas elecciones. Es la primera vez que va a haber elecciones después del triunfo de Lula contra Bolsonaro, que Lula triunfó en el marco de una alianza muy amplia que recoge, por supuesto, a el PT, el partido de Lula, pero también una alianza con el centro e incluso la centro-derecha, algunos de quienes eran los adversarios de Lula da Silva. Todo esto para conformar un gran frente para derrotar a Bolsonaro. Luego de eso, Bolsonaro fue condenado, hallado culpable por la justicia brasileña e inhabilitado para participar políticamente después de lo que fueron la invasión que los bolsonaristas llevaron adelante en la Plaza de los Tres Poderes de Brasil. Recordemos cuando invadieron la Casa de Gobierno, el Congreso de Brasil y la sede de la Corte Suprema. Pero sin embargo, a pesar de que Bolsonaro esté en baja, el bolsonarismo como fenómeno político y social está lejos de estar en baja. El último 7 de septiembre hubo una movilización muy importante del bolsonarismo. Tiene candidatos fuertes, sobre todo en San Pablo y en otras ciudades estratégicas de Brasil. Entonces, estas municipales van a servir un poco para medir el pulso, cómo está el bolsonarismo, cómo está la alianza que lidera el PT en algunas ciudades que son claves, donde habrá que prestarle atención respecto de qué puede acontecer ahí. Estamos hablando de San Pablo, Río de Janeiro, bueno, las ciudades más populosas, pero también las más relevantes políticamente. En caso de que no logren la mayoría necesaria los alcaldes para ser electos, en Brasil se llaman prefectos, habrá una segunda vuelta dentro de 15 días. Bueno, la verdad que, Fede, te agradecemos muchísimo, y sobre esto lo vamos a ampliar entonces el lunes que viene, así que la gente no se lo puede perder. Muchas gracias, Fede, como siempre. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Estamos en comunicación con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Recuerden entonces ingresar a la página web observatoriodelsurglobal.com, y este es el panorama que se publicó ayer, así que lo pueden estar leyendo completo en la página web, y si no, lo siguen en todas las redes sociales también, que hay un resumen. Entonces, Observatorio del Sur Global. Nosotros continuamos por unos minutitos más acá en el Magazine Cerca Tuyo.